aurreko honetara etortzeagatik. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a analizar los datos que nos deja el COVID. Desde el pasado viernes y hasta ayer lunes, en Euskadi se han realizado 33.833 pruebas PCR y se han detectado 2.060 nuevos casos. Los datos epidemiológicos muestran una tendencia ascendente. La tasa de incidencia acumulada a fecha de hoy es algo superior a la de la semana pasada, ya que se sitúa en 274,36 frente a los 249 de la semana anterior, y el porcentaje de positivos ha aumentado también levemente. La situación en las UCIs se mantiene estable. En estos momentos hay 52 personas ingresadas por complicaciones derivadas del COVID en cuidados intensivos, lo que supone el 23% del total de personas ingresadas en las UCIs. Los datos registrados en estos últimos días no hacen más que corroborar que debemos seguir vigilantes y no relajarnos. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la pandemia en los próximos días, no solo en Euskadi, sino en todo nuestro entorno. Estamos pendientes también de lo que sucede en el conjunto de Europa. Ikus dezakezuen bezala, datu epidemiologikoek gorantzko joera erakusten dute azken egun hauetan. Beraz, berretsi besterik ez dute egiten erne jarraitu behar dugula eta ez dugula erlaxatu behar. Es necesario seguir trabajando para reducir los contagios. En este sentido, se está haciendo un importante esfuerzo diagnóstico y vamos a seguir en esta línea. Como saben, las pasadas semanas se pusieron en marcha 2 cribados selectivos en las zonas de salud con mayor incidencia, concretamente en Azkoitia y Sansomendi. Un llamamiento, quiero recordar, dirigido a la población entre 17 y 60 años. En este sentido, desde el Departamento de Salud y Osakidetza, queremos agradecer a la ciudadanía por haber respondido a esta convocatoria. Haberse acercado estos días festivos a hacerse una prueba PCR es sin duda un ejercicio de responsabilidad, algo muy necesario en estos momentos. Quiero recordar que las y los vecinos de la zona de salud de Sansomendi todavía pueden hacer esa prueba PCR hasta el viernes en el centro cívico del Aqua. A continuación, paso a detallarles los resultados obtenidos en los cribados. En Azkoitia, donde el cribado finalizó el sábado, se disponen hasta las 14 horas de hoy un total de 3.069 resultados, entre los que hay 35 positivos. Esto es el 1,14% del total de pruebas realizadas. En Sansomendi, el cribado continúa abierto. Hasta las 14 horas de esta tarde conocemos 1.846 resultados, entre los que hay 18 positivos, es decir, un 0,98% del total. La valoración que hacemos de estos 2 cribados es positiva, ya que han permitido visibilizar y aislar nuevos casos que de otra manera seguramente seguirían ocultos, así como hacer el seguimiento y aislamiento de sus contactos estrechos. Bibaek eta hauen inguruan egiten dugun balorazioa positiboa da. Izan ere, aukera eman digute kasu berriak ezagutzeko eta isolatzeko, baita haien kontaktu estuen jarraipena eta isolamendua egiteko ere. Les quiero trasladar por último que tras analizar las tasas de incidencia registradas en los últimos días y la evolución del COVID en la zona sanitaria de Azpeitia, vamos a realizar un cribado selectivo en este lugar. En esta ocasión, el llamamiento está dirigido a la población entre 17 y 40 años. El cribado arrancará el jueves. En una próxima comunicación, el Departamento de Salud detallará a qué teléfonos debe llamar la población para solicitar cita previa, así como los horarios y el lugar al que deben acudir para realizarse las PCR. Beraz, azken egunetan Azpeitian erregistratutako intzidentzia tasak eta COVID-aren bilakaera aztertu ondoren, osasun eremu horretan, baeketa selektiboa egingo dugula jakinarazi nahi dizuet. Oraingoan, 17 eta 40 urte bitarteko biztanleei zuzenduta dago deialdia. Esto es todo por mi parte y, como siempre, si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Sí, hablaba de que hay que estar vigilantes a tener los datos de los últimos días. Yo no sé si es pronto para hablar de que podemos estar de nuevo en una tendencia ascendente. La semana pasada hablábamos de que estaba, parece que estaba estable. ¿Se puede hablar de tendencia? Nos parece prematuro hacer esa valoración. Estamos dando los datos de una manera descriptiva, como hacemos siempre, sin intentar inferir lo que va a ocurrir adelante. ¿Usted ha dicho en su intervención que había una tendencia ascendente? Los datos que hemos presentado
ya los han visto. Son diferentes a los de la semana anterior. Hablar de una tendencia por datos de 3 días, lo he dicho y lo repetiré las veces que haga falta. En epidemiología la semana es la unidad un poco de valoración. Menos de una semana no suele ser prudente. Y en el caso de que haya una semana entera donde los casos pues vuelvan al alce, ¿estaría el momento de volver a tomar medidas o se considera que con las que ya están adoptadas pues sería suficiente? Yo insisto en que me parece muy prematuro porque incluso un ascenso puede estar totalmente enmarcado en un ámbito geográfico o obedecer a un evento concreto que tiene un relativo fácil control o, por el contrario, puede obedecer a una circunstancia que sea más complicado controlar. Entonces, no vamos a hacer elucubraciones, vamos a seguir la información según vaya surgiendo. Sí, los números sí. Vamos a ver. El total de casos activos sería 3.526 y personas, digamos, aisladas en seguimiento serían 7.180. De esos 7.180, no sé si pueden detallar en edad escolar. Perdón, un segundito. Estos datos serían hasta el lunes día 12 de octubre. Esos 7.000 y pico confinados, ¿se podría detallar cuántos de ellos son chavales, alumnos en edad escolar? Sí, les puedo desglosar en la franja de edad entre 3 y 16 años. Serían 530 casos, es decir, PCR positivas, y aislamientos serían 2.133. La Clínica Asunción, si no me equivoco, está haciendo valoraciones en notas de prensa por su cuenta. Nosotros lo que le puedo decir es que estamos colaborando con ellos y prestando el servicio que necesiten o demanden desde el primer momento. Y respecto al Hospital Psiquiátrico de Álava, pues estamos al día en el número de casos en pacientes y bueno, está bastante controlado. Es un hospital que tiene experiencia de la ola anterior, no es la primera vez que han tenido casos y entonces la situación es absolutamente conocida y controlada. ¿Cuántos son esos casos? Serían 7 pacientes. ¿Y sanitarios? Sanitarios 2 o 3, no estoy seguro en este momento. Sí, en Sansomendi ha dicho que en el cribado han salido 18 positivos, creo que en la nota salían 24 positivos, entiendo que el resto no son de ese cribado. Sí, yo los resultados que les he ofrecido efectivamente son del cribado como intervención extraordinaria. Imagino que en esa zona de salud, como en cualquier otra, una persona que va con síntomas a su médico y es diagnosticada entra en el cómputo, pero no entra dentro de los datos del cribado. Y luego quería también preguntar, se amplió el plazo, vaya en Sansomendi, ¿es porque no se habían cubierto las expectativas de gente suficiente que había acudido? Bueno, es para mantener abierta la posibilidad de que la gente se acerque. De hecho, no solo hemos ampliado eso, sino que hemos cambiado la ubicación, hemos habilitado el centro cívico, el Aqua, que como saben de sobra, está en el corazón del barrio. Era en la línea de mi compañera un poco. ¿Cómo valoran la participación? Si en los dos casos, tanto en Azkoitia como en Sansomendi, no sé si esperaban más avalancha de gente, si está siendo lo esperado. Bueno, tampoco hay gran experiencia así como en otras, hay otras ramas de la medicina en la que se sabe más o menos qué porcentaje de gente suele contestar a un tipo de cosas u otras. En este no hay tanta experiencia, no se sabe qué porcentaje es el habitual. En este sentido estamos contentos con haber encontrado el número de casos que hemos encontrado porque eso permite aislarlos y a sus contactos estrechos. Beste agerraldirik badago, Euskal Autonomia Erkidegoan, zer buruz arituko gineke hizketan?
Badirudi, bueno, toki batzuk batzuen joera gora doala, oso erne gabil horri buruz, eta agian zerikusirik eukiko dute Nafarro inguruan egoteagatik edo. Ez dakit aipatu beharko zenituzken agian herriren batzuk edo, ari zaretenak bereziki arretaz jarraitzen gaur adibidez ikusi dugu gorakada handia Beasainen, ez dakit horri dagokion, edo egokitua ez zaion, edo beste zerbaitegatik izan daitekeen. Badirudi jende batzuk badatozela ikastera Nafarrotik alde horretara. Eta bai, oso horren gain gabiltza eta erne. ¿Qué está pasando en Guipúzcoa? Me queda claro que quiere ser prudente, pero están preocupados un poco por algunas localidades. Beasain, por ejemplo, comentaba mi compañera. Estamos haciendo un seguimiento estrecho de todas las zonas de salud de la comunidad autónoma. Lo que no cabe duda es que la tendencia de algunas y varias de ellas en Guipúzcoa es la que está marcando un poco esa dirección. ¿Vínculo con Navarra o cercanía con Navarra? ¿Les dais alguna pista? Nosotros tenemos datos de que hay gente que, aparte de trabajar, estudia en zonas limítrofes. Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que estamos monitorizando estrechamente. En esa línea, no sé si podría explicar también la alta incidencia que se está registrando en Berriz y en Marquina, en Vizcaya en este caso. Bueno, el caso de Berriz es muy probable que esté artefactado pues, por un tema de afectación de las religiosas, de la orden de las mercedarias, que tuvieron algún brote. Y lo demás no hay nada, digamos, fuera de lo común que sepamos. Que duda cabe que en muchos de los lugares, bueno, pues donde hay información sí que hay eventos sociales tenemos constancia de que hay eventos sociales por medio en varias localidades. Yo le quería pedir una valoración también de la creación de una dirección sociosanitaria en el gobierno vasco, un poco qué sentido tiene, y también una valoración de la situación de la epidemia en las residencias. Bueno, la primera pregunta en principio yo creo que queda bastante claro que en este ámbito a mí no me corresponde como epidemiólogo opinar sobre la reestructuración de los departamentos del Departamento de Salud y tampoco sobre nombramientos personales. Y la segunda pregunta, que era acerca de, ¿me has dicho, perdón? Sí, bueno, en esto pues lamento tampoco dar una respuesta muy satisfactoria en el sentido de que son las propias diputaciones las que llevan un poco a cabo la labor de información del curso de la epidemia en las residencias. Ez dakit datu izango genuken, irteten diren positiboetatik ehuneko zenbat datozen kontaktuen jarraipenetik eta zenbat diren jarraipenetik ez datozenak. Bai, ehuneko, esango dut lehentxeago zenbakia, 1.853 pertsona, eta hori da ehuneko 52,27. 52,27. Ziren kontaktuak kasuak izan baino lehen. Es un elemento que implica cuántos casos pueden surgir de un caso. Entonces, en el momento en que eso sube de 1, digamos que entras en una zona en que puede haber un riesgo de crecimiento del número de casos, es lo que indica. Ya va el privado en Azpeitia a partir del jueves, no tienen
nos va a decir si tienen alguno más en mente. Vamos a ir pues, un poco en función de la situación. Efectivamente, en estos momentos es un poco el que está sobre la mesa ese. ¿Y la edad? Se ha rebajado de 60 a 40. Los privados de Azcoitia y de Sansomendi eran hasta los 60 años. En este caso se ha rebajado bastante. No sé por qué se ha observado. Está totalmente ligado a lo que estamos encontrando como nuevos casos. Están más concentrados en esas edades que en las otras. Ez dakit kasu honetan zehaztuta dagoen zenbat egun iraungo dituen edo baiketa horrek edo pizkate. Ziur aski Azkoitiko bezalakoa izango da. Hori populazioa antzekoa da eta muchas gracias.